Buenos días a todos y todas. Les doy la bienvenida a este webinar de Forbis Mazars en México, Introducción a las normas de información de sostenibilidad. Yo soy Natalia Castrejón, encargada de Marketing y Comunicación de Forbis Mazars en México. Y con mucho entusiasmo les presento a nuestra ponente, Ushuaia Guadarrama, directora de Sostenibilidad, quien estará llevando esta conversación tan interesante. Las y los aliento a que participen en el chat con sus preguntas y comentarios. Hacia el final de la sesión, Usi estará respondiendo y comentando en la medida de lo posible todas sus inquietudes. Entonces, sin más, les doy la bienvenida y adelante. Muchas gracias, Nat. Buenos días, me da mucho gusto que estén aquí y pues vamos a ir directamente al tema porque hay muchas cosas que quiero compartirles. Y bueno, Nat, no sé si me puedas ayudar a lanzar una pequeña encuesta. Es algo súper sencillo solamente para saber si tenemos más personas del lado de finanzas o del lado de sostenibilidad. Puede ser que no estén en ninguna de esas, no pasa nada. Pongan en donde se sientan más, pero un poco también para saber hacia dónde dirigir la conversación y más o menos conocer al público. Entonces vamos a dejar ahí eso un minutito, nada más, y luego ya lo cerramos. Vamos a estar viendo, ahora van a ver la agenda, les voy a dar una breve introducción a la sostenibilidad. Al panorama global. Luego vamos a ver directamente la NIS A1, la norma de información de sostenibilidad A1, y después la B1, ¿no? Y a lo largo de la conversación les voy a intentar decir qué implica para las empresas, ¿no? Pero de entrada les puedo decir que una de las primeras cosas que implica es que haya esta comunicación entre los equipos de finanzas y los equipos de sostenibilidad, si es que los hay, o a los equipos que han llevado históricamente de alguna manera el tema de sostenibilidad. Muchas gracias, Nat. Bueno, si quieres la siguiente, vamos a empezar. Vamos a hablar un poco de por qué surgen estas normas. Como saben, el Foro Económico Mundial hace un informe de riesgos globales y seguramente algunos de ustedes ya han visto esto, pero sé que también, y cada que hablo con los equipos de contabilidad, es común que no tengan tanta referencia del tema. Yo sé que los equipos de sostenibilidad sí, entonces durante esta conversación vamos a estar intentando ir y crear un puente, ¿no? Entre los dos. Ya verán también para los equipos de sostenibilidad que hay cosas contables, ¿no? Términos contables que también hay que irnos familiarizando un poco para que al momento de revelar la información sea de la manera adecuada, ¿no? Entonces, bueno, continuando con esto, con los antecedentes, como les decía, en el Foro Económico Mundial, que hace un informe de riesgos globales cada año, si se fijan, en los próximos 2 años tenemos nada más 2 riesgos importantes, ¿no? Muy importantes relacionados con el medio ambiente, pero para los próximos 10 años ya vemos que todo se pinta un poco más de verde, ¿no? Y eso implica que pues los riesgos relacionados con el medio ambiente van a aumentar de manera exponencial, ¿no? Y eso pone a las empresas en una situación de pues realmente saber de qué manera van a gestionar, primero tomar en cuenta e identificar estos riesgos que pueden tener, aunque los riesgos de sostenibilidad, y es importante mencionarlo, no solamente son ambientales, ¿no? Esto es algo que muchas veces se piensa que es así, pero no es así, hay también sociales y de gobernanza, y que también vemos un poco representados en esta lámina y en estos riesgos que vemos aquí. Y por otro lado, pues también tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que pues ya tienen tiempo, ¿no? Desde 2015, en teoría se conocen también como Agenda 2030, seguramente en algún momento los han visto,
son los 17 objetivos y de alguna manera también tenemos una responsabilidad, no solamente como empresa, sino también como país, ¿no? Son 17 objetivos de desarrollo sostenible para lograr vivir un mundo mejor en general. Y bueno, pues tenemos esa responsabilidad también como país y por lo tanto como empresas que estamos ocupando el espacio en el país. Si quieres, la siguiente. La siguiente, si quieres. Bueno, este es solo súper breve el panorama, obviamente hay mucho más y lo que yo les quería mostrar en esta lámina es un poco las iniciativas, las normas y la regulación que se está pues desarrollando globalmente. Hay otras también, pero bueno, les pongo las que probablemente tengan más impacto para nosotros. Por un lado, las normativas europeas, después tenemos a IFRS S1 y S2, que también seguramente han oído hablar de ellas. La SEC también tiene una norma sobre divulgaciones climáticas, aunque vamos a ver qué pasa después de las elecciones en Estados Unidos, seguramente se modificará ahí el panorama. Y por otro lado, en México tenemos las normas de información de sostenibilidad emitidas por el CINIF. Como ven, cada una tiene diferente alcance, diferente número de normas. Vemos la gran diferencia, por ejemplo, entre las normativas europeas, en donde estamos hablando de 12 normas, y la normativa, por ejemplo, de la SEC, que tiene solamente una de divulgaciones climáticas, o las NIS, que solamente tienen 2, ¿no? Entonces, vemos un poco la diferencia, como es interesante aquí resaltar que en el caso de la normativa europea hablamos del espectro completo de ambiental, social y de gobernanza. En el caso de IFRS y de la SEC, aunque, bueno, me parece, creo que están mucho más enfocadas en el clima, al menos en este momento. IFRS ya ha mencionado que va a haber más normas, más estándares, y entonces seguramente empezarán a abarcar pues también todo el espectro de sostenibilidad, ¿no? Otra cosa que me parece muy, muy importante aquí comentar es el enfoque de la materialidad. En el caso, y me voy a centrar específicamente en las NIS, porque ese es el tema que hoy vamos a platicar, pero estamos hablando de materialidad financiera y de específicamente materialidad financiera, y los usuarios objetivo son inversionistas, pero también son otros interesados, ¿no? En el CINIF sí se consideran otros interesados como los clientes, los empleados, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, ¿no? Otro tema relevante, pues el aseguramiento, ¿no? Si es obligatorio o no asegurar la información. En el caso de las NIS, no hay hasta el momento esa obligación, pero muy probablemente por cómo está desarrollada la norma y por el movimiento que se ha dado también en el tema del aseguramiento de la sostenibilidad, porque también ahí hay desarrollo, ¿no? De nuevas normas para poder asegurar esta información de sostenibilidad. Lo más seguro es que muy pronto sí sea una obligación asegurar la información, ¿no? Bueno, si quieres la siguiente, ahorita vamos a seguir hablando del tema. Y pues aquí nada más, ya sé que hay muchas siglas en sostenibilidad. Manejamos muchas siglas porque es más cómodo, pero bueno, voy a intentar también darles esta visión de cómo se relaciona específicamente las normas de información de sostenibilidad en el escenario que hay de normas, ¿no? Y en realidad, pues aquí estamos viendo ya una disminución de los estándares, aunque no parezca, pero en realidad antes había pues más de 200 estándares, ¿no? Bajo los cuales las compañías podían divulgar información. Y la mayoría de los que vemos aquí, si no es que todos, excepto las NIS y el GRI, ya están consolidados con IFRS Foundation. Y eso pues es
es un gran logro porque hablamos de realmente lograr la utilidad de la información, ¿no? El problema de tener tantos estándares y tantas formas de revelar información de sostenibilidad es que pierde utilidad porque la información no se puede comparar, pero una vez que se va, pues sí, haciendo esa reducción de estándares, hay mucho mayor facilidad para comparar la información. Y aunque es cierto que, como vimos en el slide anterior, hay diferentes estándares todavía, la realidad es que muchos abrevan de las mismas, de los mismos estándares que están aquí. Cada vez se parecen más y pues sí lo considero un gran avance, ¿no? De lo que teníamos a lo que hay ahora. De aquí yo creo que lo más relevante que les puedo decir es, primero, que el GRI, la Global Reporting Initiative, complementa la información, es uno de los estándares con más tradición, tiene más de 20 años en haciendo y ayudando a la revelación de información de sostenibilidad y complementa, es la única que no se ha consolidado con IFRS Foundation, pero complementa la información y hasta ahora han estado trabajando muy de la mano, ¿no? El TCFD, que es otro que me parece muy relevante, pero que sí ya está consolidado, es el Task Force for Climate Financial Related Disclosures. También ya tiene sus años de existir y es muy relevante porque es realmente la base de muchas de las divulgaciones que hay en este momento, ¿no? También de IFRS, S1 y S2. Lo menciono específicamente porque también es la base para las normas de información de sostenibilidad mexicanas, ¿no? Las locales. Y finalmente, pues lo que está buscando el CINIF y las normas de información de sostenibilidad es ir paulatinamente hacia la convergencia con IFRS S1 y S2, pero reconocen que quizás el mercado mexicano en su mayoría no tienen la costumbre de revelar esta información, del nivel de calidad de la información que requerimos y entonces ha adoptado un enfoque por etapas que me parece muy interesante y que vamos a revisar un poco más adelante. Entonces, si quieres, vamos a seguir. De todas maneras, si tienen dudas o lo que sea, las pueden poner en el chat o me pueden contactar directamente y platicamos sin problema. Vamos hacia las NISA 1 ya de fondo, que este es el marco conceptual de las normas de información de sostenibilidad. La que sigue, si quieres. Nada. Y bueno, aquí vamos a empezar a hablar un poquito sobre ya cómo está, cuál es ese marco conceptual y por eso les hablaba también de que hay ya también términos que quizás van a ser más normales y naturales para los contadores que para los equipos de sostenibilidad, pero hay que ir armando el puente. Van a ver que se van a ir conectando ambas cosas y que creo que es muy importante que pues sí, que vayamos construyendo esos puentes entre nuestros equipos sin duda alguna, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cuál es el objetivo? Establecer el marco conceptual de las normas de información de sostenibilidad que tiene que estar en consistencia con el marco conceptual de las normas de información financiera locales, ¿no? Saben que están las normas de información internacionales, pero también tenemos las locales y muchas compañías en México presentan información bajo estas normas de información locales. Entonces, lo que hizo CINIF fue buscar esa convergencia del marco conceptual. El objetivo del marco conceptual es definir esta estructura de las NIS, cuál es el concepto de sostenibilidad, qué significa la información de sostenibilidad, qué es una entidad sostenible y pues cuáles son, por ejemplo, los requisitos generales de calidad que la información debe de tener, ¿no? Que era una de las cosas que les comentaba que pues no necesariamente hay esa tradición en todas las empresas. Sé que hay empresas que están muy avanzadas y otras no tanto. Y importante aquí mencionar que para esta norma, la NIS A1,
no se requieren revelaciones específicas. Es decir, en esta NIS solamente estamos sentando las bases del marco conceptual, no hay necesidad de revelar mayor información. El alcance, pues, básicamente es las empresas que presenten información, ¿no? Bajo las normas de información financiera mexicanas, tienen que presentar la información que se solicita en las normas de información de sostenibilidad. La estructura, y aquí cómo está estructurada y cómo se va a ir estructurando también las NIS, porque estas son solamente las dos primeras, pero sin duda va a haber más. Las NIS generales, tenemos la serie NIS A1, que justamente es la que estamos viendo en este momento, y después seguirá habiendo NIS particulares. La serie NIS B, que es la que vamos a ver también hoy, normas relacionadas con métricas de sostenibilidad, y habrá otra serie que ya anunció el CINIF, NIS C, que son normas relacionadas con temas específicos en materia de sostenibilidad, pero eso todavía no se ha emitido y ya vendrá en el futuro. Algo importante también y que es relevante también para los equipos de contabilidad y importante que lo consideren, el juicio profesional, ¿no? En este caso, y por eso yo pienso que los equipos tienen que trabajar en conjunto definitivamente, hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que en sostenibilidad, pues, considera estimaciones, ¿no? Por ejemplo, hay que saber identificar cuáles son los riesgos, las oportunidades de sostenibilidad, y en ese sentido va a ser muy necesario el juicio profesional. Y ese juicio profesional se va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, pero también en colaboración con los equipos de sostenibilidad. Es muy normal en el concepto contable el juicio profesional, pero en este caso hay que sumar la parte de sostenibilidad, ¿no? Y por otro lado, la incertidumbre en la medición, que otra vez, ¿no? Hay estimaciones, es una parte esencial de la preparación de la información de sostenibilidad, pero hay de estimaciones, ¿no? Entonces hay que saber identificar bien cuáles son esas posibles incertidumbres que hay dentro de un margen que sea razonable, ¿no? En ese sentido, va a ser muy, muy importante que se trabaje en colaboración entre los equipos contables y de sostenibilidad. Si quieres la que sigue. Y bueno, vamos a seguir con los aspectos fundamentales de sostenibilidad. Seguimos en la NISA 1 y estamos definiendo qué es, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos centrales? Entonces, ¿qué es la sostenibilidad según el CINIF y cómo se conceptualiza, ¿no? Y seguramente también esta es un concepto que ya han visto, no es nuevo, tiene muchos años de existir, pero pues lo que hace el CINIF es que lo retoma, ¿no? Y solamente agrega la parte final que habla sobre la consideración de 3 elementos básicos: el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y la procuración de desarrollo y bienestar social. El resto de la explicación seguramente ya lo han visto en ocasiones pasadas, ¿no? Y por otro lado, define qué es una entidad sostenible. Una entidad, y esto me parece interesante, y desde aquí yo creo que empezamos a ver esa estructura y esos 4 pilares del marco que se llama TCFD, el que vimos cuando vimos todo ese escenario y ese panorama de cómo se van consolidando las normas, ¿no? Y son estos 4 conceptos que sí o sí nos tenemos que llevar de esta sesión, que son las métricas, ¿no? Una entidad, para ser sostenible, según el CINIF, debe definir métricas para identificar su estatus de sostenibilidad y establecer objetivos de mejora, tener un sistema de administración de riesgos que esté relacionado con sostenibilidad, definir esta estrategia de sostenibilidad también para mitigar estos riesgos y aprovechar oportunidades, y establecer una gobernanza con enfoque en la sostenibilidad. Y de hecho, si se fijan, y quienes vienen ahora del mundo de la sostenibilidad, que seguramente ya han visto esta estructura del TCFD, pues el CINIF comienza por las métricas, ¿no? Y eso hace sentido con lo que está, con las normas que emitió. Ahora vamos a seguir viéndolo. Si quieres la que sigue.
Bueno, ahora pues para definir también qué es esta información de sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la información de sostenibilidad? ¿Por qué es importante dar esta información? Porque también es algo que se pueden preguntar y que cuando platico con los equipos contables hay esta conversación. Otra vez, el tema es proveer información útil, ¿no? Porque hay un sistema que es interdependiente. Las entidades, las organizaciones no existimos aisladamente, ¿no? Y definitivamente tanto las entidades tienen dependencias e impactan a los recursos naturales, humanos, etcétera, como también tienen dependencias, por ejemplo, con la cadena de valor y tienen un impacto con esta cadena de valor. Entonces, definitivamente no, ya está muy atrás el pensar que lo único que importa es el beneficio económico. El beneficio económico está bien, no a costa de lo que sea, porque además no puede haber negocios si no hay recursos, si no hay personas que estén dispuestas a trabajar, si no hay todas las condiciones que deben de estar dadas para poder pues llevar a cabo las operaciones de manera normal. Y aquí era lo que yo les comentaba y que es una diferencia, por ejemplo, entre IFRS y las NIS. El usuario principal de esta información van a ser los inversionistas y acreedores financieros, pero también el CINIF considera otros usuarios, como los clientes, la propia cadena de valor y otros reguladores y autoridades. Si quieres, siguen. Y bueno, ¿cuál es la información de sostenibilidad a revelar? Y otra vez estamos viendo los 4 conceptos que les había comentado y que hay que llevarnos hoy. Específicamente, el CINIF, para estas 2 normas que estamos viendo, estamos centrándonos en las métricas. Ni siquiera en métricas y objetivos, en métricas nada más, ¿no? Entonces, la información de sostenibilidad que se va a tener que revelar son las métricas, ¿no? Exclusivamente ahora que veamos la NIS B1. En esta fase, es importante mencionar que sí va a haber una necesidad de definir todos y de revelar todo el resto, ¿no? Es decir, la gobernanza, la administración de riesgos, la estrategia de sostenibilidad. Pero, como les comentaba, el CINIF dijo, bueno, vamos por pasos. Lo primero es irnos acostumbrándonos a reportar la información básica, indicadores básicos de sostenibilidad, que nos permitan tener métricas y que nos permitan también irnos acostumbrando a presentar esta información. Si quieres, la que sigue. Y bueno, las características cualitativas de la información de sostenibilidad, que esto también es muy importante, que hay que llevarnos, ¿no? Lo primero, lo primordial es la utilidad, ¿no? Otra vez, importante decir, las características de las normas de información de sostenibilidad son consistentes con el marco conceptual de las normas de información financiera. Y entonces, ¿cuáles son las fundamentales que sean relevantes? Y por otro lado, que sean de representación fiel. Y de mejora, que ahí también vamos a ir viendo como cuáles son, esas son, de mejora son, es bueno que las tengamos, hay que buscarlas, pero no son fundamentales, ¿no? Fundamentales sí es necesario que exista esa cualidad. En el caso de mejora, me gustan porque hablan también sobre lo que creo que vamos a tener que ir haciendo. Por ejemplo, mejorar la comparabilidad de la información, que sabemos que pues es un tema en los informes de sostenibilidad, mejorar la verificabilidad, sin duda ese es un tema, ¿no? Tener mejores, y ahí creo que también podemos empezar a ver cuáles son estas implicaciones para las empresas, ¿no? Como les decía, empezar por tener estos equipos ya mucho más transversales de trabajo, ¿no? Y también ir probablemente implementando controles internos, mejores sistemas, ¿no? Una manera de recopilar la información que sea mucho más segura,
porque eventualmente esta información va a tener que ser verificada, ¿no? Entonces, muy importante también ir considerando estas características cualitativas de la información. Si quieres, seguimos. Ok, bueno, pues seguimos en el marco conceptual y estamos hablando de las normas de revelación importante también que vayan familiarizándose con estos conceptos, en donde se debe de presentar la información. Hasta el momento el CINIF ha definido que esta información se debe de revelar como parte de las notas a los estados financieros básicos, ¿no? Entonces, ¿en dónde tiene que estar la información? Los indicadores que vamos a tener que revelar. Hasta el momento es ahí. Por otro lado, ¿cuál es la entidad que debe de informar? Bueno, debe ser la misma entidad económica que emite los estados financieros básicos y sus notas. La interconectividad de la información se refiere a poder conectar la información de sostenibilidad con la información financiera. Recuerden que este marco conceptual estamos pensando en todos los elementos, en los 4 elementos que vimos que vienen del TCFD y que van a tener que tener esa interconectividad, es decir, cómo impacta estos riesgos y estas oportunidades, estos escenarios que vamos a ir quizás desplegando, cómo impactan en los estados financieros, cómo podrían impactar. Y por otro lado, también tenemos periodicidad de la información, se debe revelar al mismo tiempo, referirse a la misma fecha, que estos son conceptos muy naturales para los contadores, pero quizás no tanto para la gente de sostenibilidad. Tiene que haber información comparativa, eso pues se explica creo que solo. Si hay cambios en estimaciones, se deben aplicar prospectivamente, es decir, a partir del periodo del cambio hacia adelante, que esto también es muy común en el mundo de la contabilidad y en los estados financieros. Y en el caso de la corrección de errores, si hay errores importantes que correspondan a periodos anteriores, se debe corregir la información, siempre y cuando esto no sea impráctico, ¿no? Si quieres, la que sigue. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las revelaciones por tipos de entidades? Porque sabemos que, por ejemplo, para las compañías que ya reportan información bajo IFRS, pues tendrán que aplicar IFRS S1 y S2 y generalmente son entidades de interés público. No obligatoriamente, pero sí puede ser entidades de interés público y también el CINIF considera que hay habla sobre entidades que no son de interés público, ¿no? Es decir, divide las entidades de esta manera. Esta es una conceptualización del CINIF también. Sin embargo, sí considera que al final estas revelaciones son para todo tipo de entidad, ¿no? A menos de que haya alguna de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores especifique que debe ser una cosa y no la otra, IFRS y no las NIS, etcétera. Entonces, cualquier compañía que utilice las normas de información financieras mexicanas tendría que incluir en los estados financieros la información de las normas de información de sostenibilidad, ¿no? Entonces, todas las empresas, todos los sectores, no hay distinción. Las compañías pueden revelar información adicional y el CINIF pide que se utilicen IFRS S1 y S2, ¿no? Y también incluidas las normas o estándares que estas mismas permiten aplicar, SASB, TCFD, el protocolo GEI, etcétera. Y algo que es importante, ¿a partir de cuándo? Es a partir del ejercicio del 1 de enero de 2025, lo que implica que en 2026 tendría que estar el primer reporte, la primera información ya revelada en los estados financieros. Si quieres la que sigue, Nat. Y bueno, vamos a pasar a los indicadores básicos de sostenibilidad. Estaba viendo si había algunas preguntas, pero por el momento no. Entonces,
vamos a las NISB, que ahora sí es qué es lo que hay que revelar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que poner? Ya me dijiste más o menos cómo están los conceptos, qué tengo que considerar, etcétera. Ahora dime qué es lo que se debe revelar, ¿no? De una vez por todas. Entonces, otra vez, ¿por qué emite el CINIFLA NISB 1? Justo porque hay quizás ese desfase en muchas compañías de no tener esta tradición de revelar información de sostenibilidad, de no contar con métricas, ¿no? Y lo que está pensando el CINIF es, bueno, vamos a empezar por obtener estas métricas, por ir viendo que las empresas se vayan familiarizando con esto, ¿no? Entonces, ayudan al fin y al cabo a evaluar cuál es ese desempeño que tienen las entidades en materia de sostenibilidad y también identificar riesgos, porque al final si vemos que, por ejemplo, empezamos a comparar nuestra información con el resto de compañías y vemos que nosotros estamos en el mismo sector, pero tenemos un consumo enorme de agua, podemos ver quizás o identificar cuáles son algunos de los riesgos, ¿no? Podemos empezar a ver cómo estamos, ¿no? Para poder gestionar hay que medir, es algo que siempre se dice. Y bueno, ¿para qué sirve? Como les decía, pues identifica riesgos, establece metodologías, ¿no? Las compañías van a ir también acostumbrándose a esta metodología para la medición y el monitoreo. También ayuda, obviamente, si las empresas pueden medir, entonces pueden establecer ya objetivos de desempeño, ¿no? Que puedan disminuir estos impactos que estén teniendo, ¿no? O que vean algunas oportunidades que tienen en el horizonte. Ayuda también a diseñar estrategias de sostenibilidad, ¿no? Para mitigar justamente estos riesgos, ¿no? Para preparar a las entidades a las circunstancias cambiantes en las que nos estamos desarrollando. Y pues como les decía, pues también identificar áreas de oportunidad sin duda alguna. Y proporciona información de sostenibilidad útil, comparable para la toma de decisiones a los diversos grupos de interés, ¿no? Los usuarios primarios, que ya vimos son los inversionistas y los acreedores, pero también a los otros usuarios. Permitirá también esta norma que podamos comparar esa información entre todas las compañías, sectores, etcétera. ¿A qué sectores se aplica? Como les dije, pues a todos. O sea, no hay distinción en las NISB, no existe esa distinción. Algo relevante también de las NIS, si quieres la siguiente, ¿no? Es que no demanda, al menos no en este primer punto, análisis de materialidad, que es algo que es pues lo más común. No es que yo recomiende que no se haga ese análisis de materialidad, para nada. Creo que las empresas deben de comenzar definitivamente por ahí, pero la norma por sí misma no lo exige, aunque pienso que eventualmente será algo necesario, ¿no? En este momento no lo exige porque al final estamos considerando 30 indicadores básicos para todas las empresas, ¿no? Da igual en qué sector estés. Pero eventualmente esto será necesario, ¿no? Para poder definir cuáles son esos temas que implican mayor riesgo para las empresas y mayores impactos, ¿no? Y bueno, las bases que se usan del marco conceptual que ya vimos en esta B1, estamos hablando de la información de sostenibilidad, que si se acuerdan es un concepto que ya vimos, ¿no? Entonces, si recordamos cuál es la información, otra vez los cuatro pilares, digamos, aquí estamos hablando de métricas, ¿no? Los indicadores básicos de sostenibilidad son métricas. Lo que les comentaba en un inicio, el juicio profesional y la determinación de estimaciones confiables, pues muy importante que cuando se determinan los indicadores básicos de sostenibilidad, pues hay que basarse en información razonable y respaldada, ¿no? Se sabe que hay estimaciones en sostenibilidad, pero
no cualquier estimación, no, hay metodologías para lograr estas estimaciones, etcétera. Por otro lado, el fundamento de las revelaciones de información de sostenibilidad, pues los indicadores permiten a los usuarios entender cuál es ese estatus de sostenibilidad y cuáles son esos riesgos, e información comparativa. No se tiene que presentar los indicadores básicos de sostenibilidad en forma comparativa con los del periodo anterior. Si quieres la que sigue. Y aquí les pongo un ejemplo tal cual de un formato de presentación del perfil y contexto de la entidad. Esta es una de las primeras revelaciones que tenemos que hacer, aunque estamos hablando exclusivamente del perfil, ¿no? De la entidad. ¿Cuál es el objetivo? Pues dar el contexto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es el tamaño de la compañía? ¿En qué sector opera? Etcétera, ¿no? Entonces, la información que sí o sí debe tener es el sector económico al que pertenece, la región geográfica significativa en la que opere, la actividad económica principal, y en ese sentido el CINIF pide usar el sistema de clasificación industrial de América del Norte, y también pide el número total de trabajadores. Si ven ahí, pueden ver cómo está ya de manera comparativa, aunque les voy a hablar también de algunos temas que hay alivios transitorios, ¿no? Entre los cuales está el tema de la información comparativa del primer año. Entonces, pues se tiene que presentar también el número total de trabajadores, el desglose por rango de edad, al menos considerar estos 3 rangos: cargos directivos, medios y operativos, si son hombres o mujeres, el número de trabajadores de tiempo completo y el número de trabajadores de tiempo parcial. Entonces, aquí ya estamos viendo esta primera revelación que vamos a tener que hacer en las notas a los estados financieros. Y este es solo un ejemplo, no es obligatorio usar este formato, pero el CINIF lo da por si les sirve, ¿no? Si quieres la que sigue, Nat. Y ahora vamos a hablar directamente de los indicadores básicos de sostenibilidad. Bueno, ahí lo principal es, al fin y al cabo, lo que están buscando con los indicadores básicos de sostenibilidad es entender dónde están los impactos de una entidad y de qué manera esto implica que podría haber una afectación en los flujos de efectivo, el acceso al financiamiento o el costo de capital en el corto, mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, como les decía, por lo tanto, los IPSO se deben revelar sin llevar a cabo un análisis de materialidad. No es necesario hacer ese análisis de materialidad para revelar los IPSO. Otra vez, no es que yo recomiende que no lo hagan, me parece que es un ejercicio muy importante, pero para revelar la información no es necesario. Van a ver que pueden contener información cuantitativa y cualitativa. Los cuantitativos generalmente tienen un valor absoluto y un valor relativo, y pues son información mínima que una entidad debe incluir de su información de sostenibilidad. Se pueden revelar más indicadores cuando así se considere conveniente. Por ejemplo, si una empresa ya hizo ese análisis de materialidad y hay indicadores que le parecen relevantes, mucho más relevantes para su sector, etcétera, se puede revelar, pero se debe usar el marco de referencia de SASB, que ya también forma parte de IFRS S1 y S2. Y también se pueden revelar metas y objetivos en relación con los indicadores básicos de sostenibilidad, ya sean propios, determinados por la empresa, o porque está requerida cumplir por leyes o por regulaciones aplicables. Pero ahí pueden, no están obligadas a. Si quieres la que sigue. Bueno, les voy a hablar un poco sobre los alivios transitorios. En el primer ejercicio, todo esto es en el primer ejercicio, no se requiere información comparativa de periodos anteriores, es decir, vamos a presentar información de 2015, nada más.
Después, pues ya tendremos que presentar información comparativa. Si una entidad tiene una obligación de emitir información financiera a fechas intermedias, durante el primer ejercicio de aplicación de la NIS no están requeridas a presentar información de sostenibilidad a fechas intermedias. Y hay dos indicadores que también tienen este alivio transitorio, que el primer año puede no presentarse la información, que son las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 3 y inversión sostenible, que ahorita les hablo un poco más sobre el tema de inversión sostenible, que me parece muy interesante. Entonces se puede no incluir en la información el primer año, pero se debe revelar este hecho, es decir, que no se está incluyendo esta información, ¿no? Que se está optando por este alivio. Un poco sobre la convergencia con los marcos de referencia internacionales de las NIS. Bueno, como les comenté un poco al inicio, tenemos que en IFRS S1 y S2 requiere a las entidades de interés público revelar la información sobre riesgos, oportunidades en materia de sostenibilidad, que son los 4 pilares que ya hemos visto muchas veces. Les pongo en azulita métricas porque ahí es donde empezamos a ver la convergencia con las NIS, ¿no? Apenas estamos en ese camino, pero como les comentaba, pues el CINIF considera un enfoque por fases y se va a ir haciendo paulatinamente hasta que en teoría se alcance la convergencia con las IFRS S1 y S2 definitivamente. Hay una diferencia también, como les decía, en IFRS S1 sí hay requerimientos específicos de revelación de información. En el caso de las NIS A1 no hay nada que revelar, es solamente el marco conceptual. Y bueno, otra diferencia que hemos platicado ya, el público a quien se dirige IFRS S1 son inversionistas y acreedores, mientras que las NIS A1 se dirigen a un público más amplio. Y aquí otra vez, ¿no? Algunos marcos de referencia internacionales más allá de IFRS S1 y S2. El CINIF no inventó estos indicadores básicos, sino que ya existía una guía sobre indicadores básicos para la revelación de información sobre sostenibilidad que desarrolló el grupo ISAR de la ONU, ¿no? De la UNCTAD, y es de ahí de donde vienen estos indicadores básicos de sostenibilidad, es decir, hay convergencia con otros marcos de referencia que ya existían. A su vez, esta guía que ya existía del UNCTAD, pues se desarrollaron tomando como base el SASB, ¿no? Que es el Consejo de Normas Contables Sostenibles, y los estándares GRI, que ya hemos hablado de ellos. Entonces, no es que estén fuera para nada los indicadores básicos de sostenibilidad que vamos a ver, sino que otra vez estamos buscando la convergencia cada vez más, ¿no? Y por el lado de la NIS B1, converge con IFRS S2 porque requiere revelación de emisiones de efecto invernadero de los alcances 1, 2 y 3. El CINIF ha comentado que desarrollará una norma temática de revelaciones de información relacionadas con el clima, por lo que habrá pues aún más convergencia con IFRS S2. Y por último, el análisis de los indicadores básicos de sostenibilidad, pues también permite entender cuál es esa contribución que las entidades están teniendo con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que vimos al inicio. Si quieres la que sigue. Y bueno, aquí ya vemos finalmente cuáles son estos indicadores que tenemos que revelar. Tenemos emisiones de gases de efecto invernadero, como les decía, el consumo de energía renovable, la inversión sostenible, que aquí, como les decía, tenemos este primer año de exención y el CINIF contempla utilizar la taxonomía sostenible de México, en donde ya hay 6 sectores que están considerados y que podrían ya estar haciendo esta divulgación de información de manera voluntaria o al menos de manera interna, que son esos 6 que ven ahí.
Pero bueno, también hay uso sostenible del agua, ¿no? ¿Cuál es el agua ingresada, el aprovechamiento del agua? Ahí yo les puse si son cualitativos o cuantitativos. En el caso de los ambientales son todos cuantitativos. Si quieres, vamos a la que sigue. Yo les quiero mostrar más o menos cómo se ve. Esto no lo van a encontrar en un cuadrito, pero en las normas van a tener cuál es el objetivo de este indicador, que me parece un acierto del CINIF, porque también ayuda a ir pues culturizando y diciendo, bueno, ¿para qué sirve esta información? ¿No? ¿Cuál es el sentido de revelar esta información? ¿Cuál es el cálculo? ¿Cómo se debe de calcular el indicador del valor absoluto? Que eso también es bastante útil, ¿no? Tener estas fórmulas y cálculos específicos, y cuál es el cálculo del indicador, el valor relativo, y también da posibles fuentes de información, ¿no? Entonces eso es bastante útil y creo que ayuda a recopilar a las empresas la información. Si quieres la que sigue, les puse un par de ejemplos. Bueno, el consumo de energía, pero quiero ir al que sigue, que es inversión sostenible. Que justamente permite a una entidad identificar el monto de erogaciones que se consideren como sostenibles. Y esto, pues, como a lo mejor saben, la taxonomía sostenible que se escribió en 2023, se publicó en 2023, pues ya contempla, ¿no? Estos criterios de evaluación técnica y otros criterios, salvaguardas mínimas, etcétera, porque de esta manera podemos evitar el greenwashing, el famoso greenwashing, y decir y realmente identificar cuáles son esas actividades que se pueden considerar y esas inversiones que se pueden considerar sostenibles, ¿no? Entonces, muy, muy interesante para mí este indicador. Y pues sin duda alguna vamos a tener también que familiarizarnos cada vez más con el uso de la taxonomía sostenible para poder revelar este indicador, ¿no? Entonces, si quieres la que sigue, ya nos estamos acercando al final. Estos son los indicadores básicos de sostenibilidad en la parte social, de capital humano y gobernanza. Como ven, aquí hay muchos más cualitativos que cuantitativos. Y también interesante ver de qué manera, si quieres, bueno, hablamos sobre salud y seguridad en el trabajo. Por ejemplo, tenemos indicadores como brecha salarial, horas de capacitación. Realmente son indicadores básicos, ¿no? Consejo de administración, mujeres en el consejo de administración o los órganos que sean similares al consejo de administración. También el CINIF entiende que no todas las compañías tienen este consejo de administración, cuál es la política de administración de riesgos, etcétera, ¿no? También vemos, por ejemplo, seguridad de la información, que cada vez, bueno, ya eso es central, protección y privacidad de datos de terceros, etcétera. Si quieres, la que sigue. Algo que me parece también, bueno, aquí les puse el formato de presentación comparativa de los indicadores básicos de sostenibilidad cuantitativos, que también es un formato que propone el CINIF. Entonces pueden ver cuál es el nombre del indicador básico, se pone la unidad de medida, litros, metros cúbicos, etcétera, toneladas de CO2, el valor absoluto, el valor relativo, y como ven está en comparativo y hay un espacio abajo para observaciones o comentarios, ¿no? Y la que sigue. Esto era lo que les comentaba, que también me parece súper relevante porque no les puse ejemplos de los indicadores de gobernanza y de social, pero aquí no se los puse porque aquí un poco se ve, ¿no? Por ejemplo, número 1, hay que contestar aquí si lo tienes o no lo tienes, sencillamente, ¿no? Sí o no. Y me parece interesante porque, por ejemplo, hablamos sobre si hay una política de gestión de igualdad de oportunidades y trabajo digno, pero el CINIF en los indicadores básicos sí define qué es una política, ¿no? Que sea
que hable sobre la gestión de igualdad y oportunidades y trabajo digno. Entonces, tiene que cumplir con todos estos requerimientos para decir si cumple o no cumple, ¿no? Entonces, eso también me parece bastante interesante, como un buen primer punto de partida para muchas compañías que quizás no tengan esto. En el caso de las compañías que pues ya tienen un camino mucho más recorrido, probablemente estos indicadores van a ser sencillos de obtener porque son básicos. El CINIF también contempla que se pueda reportar en cero, es decir, si no hay, yo qué sé, uso de agua y es cero, se reporta cero, pero se reporta, ¿no? Entonces, es importante mencionar eso. Si quieres la que sigue. Y bueno, son todavía otros indicadores y solamente el formato, ¿no? Como es, se tiene que poner el nombre de la entidad, y en el caso de estos indicadores cualitativos simplemente implica decir si sí se tiene o no se tiene. Importante cumplir con todos los puntos que menciona el CINIF, estrategia de sostenibilidad, código de integridad y ética, política de administración de riesgos, es decir, por ejemplo, en la estrategia de sostenibilidad estamos hablando de que haya sido establecida y supervisada por el Consejo de Administración o en su caso por el administrador único, que cuente con un plan de mitigación de riesgos y aprovechamiento de oportunidades. Y por eso, yo les decía, yo no recomiendo que no se haga un análisis de materialidad, aunque las NIS no lo contemplen, porque para tener una estrategia, sin duda alguna, el primer paso para mí sería hacer ese análisis, ¿no? De materialidad para saber realmente qué es lo que tienes que gestionar como riesgos y oportunidades. Entonces, si quieres la que sigue. Bueno, seguimos con el mismo formato, más o menos para que vean si sí o si no, cómo se ve, cómo se tendría que ver en las notas a los estados financieros. Y me parece que ya estamos por terminar. Sí, listo, pues nos quedaron exactamente los 10 minutos. Espero no haber hablado extremadamente rápido. Quería presentarles toda la información. Y bueno, pues estoy abierta, por supuesto, a sus comentarios, si tienen dudas, cualquier cosa. Yo estoy aquí para que, si quieren, lo podamos platicar. Si no, si están pensando en la información y viendo ahora qué hay que hacer, con mucho gusto, por ahí está mi mail, lo puedes poner en la pantalla, Nat, ahí está. Por si quieren mandarme un mail, sin ningún problema, yo estoy a su disposición y podemos platicar sobre el tema con mucho gusto. Y listo. Entonces, no sé, Nat, tú dime si hay preguntas. Sí, tenemos varias preguntas. Vamos con ellas. La primera, en 2025 entran en vigor las NIS y 2026 sería el primer año cuando se reporte esa información. Exactamente. Sí, exactamente es así. O sea, la compañía tiene que ir obteniendo toda la información todo el año 2025. Primer año de divulgación, de revelación de la información es el 2026. Gracias. Vamos con la pregunta 2, que me parece que está relacionada. Mencionaste que a partir del 2026 ya se deberá reportar sobre el periodo del 2025. Para entidades públicas, durante el 2025 no deberán revelar información trimestral o solo se revisará de manera anual por primera vez hasta el reporte anual del ejercicio 2025 en el año 2026. A ver si entendí, pero no hay necesidad del primer año de presentar información trimestral. Se presenta de manera anual en 2026, al menos ese primer año. Si después tienen obligación de presentar información trimestral, entonces ya no hay alivio transitorio y tendrían que presentar la información también de manera trimestral. Gracias. Vamos con otra pregunta. Al día de hoy, ¿existen iniciativas de la autoridad para la incorporación de impuestos relacionados con el tema de sostenibilidad? No solo iniciativas, ya hay
Ya hay impuestos ecológicos. Habrá un evento, el foro IMEF ESG, en donde vamos a tener la participación de uno de nuestros socios, de nuestro socio líder fiscal, y él estará hablando un poco sobre ese tema, pero sí hay, al menos que yo sepa, 14 estados que tienen ya impuestos llamados verdes o ecológicos, que tienen que ver con emisiones de CO2, pero también con otras cosas como residuos o uso de materiales específicos. Seguramente ya hay más de 14. También sé que hay iniciativas de ley y también ya leyes relacionadas con economía circular. Hace poco estuve en un foro en donde hablaban sobre el tema, muy interesante. Y pues aunque obviamente hay mucha necesidad de ir hacia, otra vez, hacia la convergencia de conceptos, de decir, vamos a empezar por el principio, qué es economía circular, qué es un residuo, cómo se puede, qué es un residuo que se aprovechó, etcétera, etcétera, porque hay muchas definiciones diferentes de manera estatal, pero ya existen sin duda alguna ya obligaciones y leyes. Muchas gracias. Vamos con más preguntas. Tenemos varias todavía. Ok. ¿Cuáles serían las primeras consideraciones que debe aplicar una entidad que no cuenta con un área de sostenibilidad como parte de su preparación para cumplir con las NIS? ¿Y cómo es su participación, apoyo como especialistas en este proceso? Ok, bueno, pues creo que lo primero sería definir un equipo de trabajo, ¿no? Es decir, no hay una persona de sostenibilidad, sabemos que esa es la realidad en muchas empresas también, pero creo que si no la hay, si no hay los recursos y de cualquier manera se va a tener que presentar esta información, bueno, yo haría sí, un equipo de trabajo en la compañía eh, para que puedan, y sin duda alguna tendría que estar alguien también de la dirección, ¿no? O de, como decían, el administrador único, etcétera, porque las decisiones que van a surgir de aquí, la información y quien prepare la información también, pues va a tener que estar involucrado sí o sí en este tema, ¿no? Es decir, los bancos van a tomar decisiones sobre si te dan préstamos o no, por ejemplo, basados en esta información. Entonces, me parece muy relevante que esté la dirección y quien prepare la información, al menos. Y la manera en la que nosotros los acompañamos es ayudándoles a ver qué es lo que hay, porque muchas veces las empresas piensan que no tienen nada, pero generalmente hay algo, ¿no? Les ayudamos a ver desde qué hay, ¿no? Hacer ese análisis de brechas y decir, ok, versus lo que ustedes tienen que presentar, de qué manera podemos ayudarles nosotros a tener la información completa. Les ayudamos a hacer un pequeño roadmap para decir, bueno, esto hay que poner más atención aquí, más esfuerzos en esto, qué cosas tendrían que estar considerando para tener información de buena calidad, etcétera, hasta poder ayudarles a hacer el informe, ¿no? Les podemos ayudar con las revelaciones directamente. Obviamente hay, viendo cuestiones de independencia, por supuesto, o sea, si somos sus auditores, por supuesto que no podríamos ser sus consultores en este sentido. Como saben, Forbis Mazars es una firma también auditora, entonces en ese sentido sí hay que revisar el tema de la independencia nada más. Gracias. Hay una pregunta que se repite mucho Ok. y esta es la duda en general. ¿Todas las empresas de todo México están obligadas a esto, sin importar tamaño ni giro? Sí, o sea, obligadas, vamos a decir, obligadas no, porque no hay una ley que lo obligue, pero si tú presentas información con las normas de información financiera, no importando tu tamaño, etcétera, si no presentas información de normas de información de sostenibilidad, tu información está incompleta, básicamente. Se puede considerar que tu información o tu estado financiero está incompleto, ¿no? Entonces, no importa el tamaño, el giro, no importa, es información básica que considera
el CINIF como básica, ¿no? Y entonces, si tú utilizas estas normas de información financiera locales, tendrás que presentar esta información si no tienes información incompleta, básicamente, ¿no? Entonces, aunque no hay una ley, un poco sí están obligados, ¿no? Porque, como les decía, una vez que los usuarios de su información, un banco, lo que sea, un acreedor, un inversionista, observe los estados financieros y no vea la información de sostenibilidad, pues sí puede ser un riesgo para ustedes. Es información que no está localizada y obviamente la información que si llega a ser auditada, pues es información que, o sea, sí puede ser sujeto a un comentario, ¿no? En la auditoría. Entonces, sí, importante. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas que aún quedan pendientes de resolver Ok. para respetar el tiempo de la audiencia. Con gusto podemos darle seguimiento vía correo electrónico. Tienen los contactos de Ushuaia. Entonces, pues agradecemos mucho su participación y presencia en este evento. Por favor, síganos en nuestras diferentes redes sociales. Ahí compartimos las próximas invitaciones, boletines, etcétera. Muchas gracias, Susi. Gracias, Nat. Y gracias a todos los que vinieron, a todos los que asistieron. Gracias por su tiempo. Espero haya sido de utilidad. Hasta luego. Bye. Hasta luego.